El anuncio del MVP. Ese fue el momento en que todo quedó sellado. 30 periodistas de la BBWAA habían emitido sus votos, resultando en un acaparamiento total de la preferencia, una cifra de 420 puntos que lo elevaba a una dimensión sin precedentes. El ganador, por supuesto, fue Shohei Ohtani. Shedar. Su resurrección con los jugadores bidireccional había producido números de otro mundo: 55 jonrones, un OPS de 1014 en la caja de bateo y un asombroso 2,87 de efectividad en el montículo. Los programas deportivos estadounidenses lo declararon una opción inevitable, y en las redes sociales, el consenso general era que la falta de sorpresa en sí misma era la verdadera maravilla. Fue una prueba contundente de que la era de Ohtani en el béisbol había comenzado, cimentando su dominio absoluto en las grandes ligas. Lo que resultó más brutal que sus números, sin embargo, fue la diferencia de votos que separaba al campeón de sus rivales. Kyle Schwarber terminó con 260 puntos y Soto con 231. Si bien el segundo y el tercer puesto estaban bastante cerca, la brecha de 189 puntos que los separaba de Ohtani no era simplemente una derrota, sino una declaración de superioridad abrumadora. Los comentaristas de la cadena MLB afirmaron que, si bien Soto era un jugador excelente, no podía ni siquiera tocar la estratosfera de Ohtani. Los aficionados, por su parte, aceptaron la realidad con estoicismo, reconociendo que la diferencia no era cuestión de suerte, sino de un rendimiento innegable. Los números no mienten, y esa verdad fue proyectada ante el público, y lo más dramático, ante los propios jugadores. Mientras Los Ángeles y Japón estallaban en celebración, una toma silenciosa se enfocaba en otra habitación. Allí se encontraba Soto, aún vestido con el uniforme de los Mets. Cuando su nombre fue anunciado en el tercer lugar, su rostro se convirtió en un crisol de conmoción, perplejidad y una herida palpable en su orgullo, una herida que se negaba a aceptar. Sus labios se curvaron apenas, su mirada se hundió hacia el suelo, pero sus puños estaban fuertemente apretados. Su expresión no era la de un jugador que aceptaba la derrota, sino la de un hombre que se negaba rotundamente a reconocer ese resultado. Y esa pequeña alteración en su semblante fue el presagio de la tormenta que estaba por desatarse. Inmediatamente después del anuncio del MVP, mientras Estados Unidos se llenaba de júbilo, hubo un hombre que rompió el ambiente festivo de manera estridente. Fue Soto, de los New York Mets. Apareciendo en una entrevista remota, su lenguaje corporal pasó de un encogimiento de hombros a una postura rígida y comenzó a hablar, dejando escapar una frustración reprimida. Aunque su voz no era abiertamente beligerante, la irritación era innegable, y en sus ojos se reflejaban la ira por la derrota y el temblor de un orgullo dañado. Soto comenzó afirmando que, como mínimo, merecía el segundo lugar. Shedar, su reciente traslado a los Mets y su periodo de adaptación al nuevo entorno como factores, pero insistió en que su desempeño merecía una valoración superior. Luego, dirigió sus dardos directamente hacia Shohei Ohtani, quejándose abiertamente. Ohtani tiene la ventaja de ser un jugador bidireccional. Además, este es su segundo año con los Dodgers. Está completamente aclimatado al entorno. Lo que se transmitía a través de la pantalla no era una crítica basada en hechos, sino un intento burdo de justificar su propia decepción. Pero la verdadera chispa llegó después. Al mencionar el nombre de Schwarber, esbozó una leve risa despectiva y sentenció que si se le colocaba por debajo de él, el premio se convertiría en una verdadera farsa. La última frase lo definió todo. Incluso si ganara el primer puesto el próximo año, no aceptaría un premio tan ridículo.
En ese instante, los rostros del personal del programa se congelaron y un silencio de asombro invadió a los comentaristas. Rara vez, en la historia reciente, un jugador había insultado tan abiertamente uno de los honores más prestigiosos del deporte. Fuera por ignorancia o por provocación deliberada, las palabras de Soto estaban destinadas a crear ondas sísmicas en todo el país. Cheddar. El video de la entrevista fue inmediatamente diseccionado por ESPN, Fox Sports y MLB Network, inundando las redes sociales. Los aficionados, especialmente los de los Phillies y los Dodgers, reaccionaron con indignación. ¿Quién se cree que es? Este no es un concurso para satisfacer el orgullo personal. Los números muestran la diferencia de habilidad. ¿De qué está hablando? Fueron algunas de las críticas. Los expertos sacudieron la cabeza, afirmando que si bien entendían la frustración, esa actitud solo servía para devaluar su propia figura. Mientras la frustración y la autojustificación de Soto se extendían, los periodistas comenzaron a presentar las estadísticas de manera fría e implacable. No había lugar para el debate. Los números de Ohtani eran a ojos de todos una anomalía histórica. Con un OPS de 1014 y 55 jonrones, además de 62 ponches y una efectividad de 2.87. Él solo había revolucionado la MLB de nuevo. Los reporteros preguntaban, ¿quién puede decir que está a la par de Ohtani? El siguiente punto de comparación fue Kyle Schwarber, quien lideró la Liga Nacional en jonrones con 56 y remolcó 132 carreras. Hubo momentos en que su poder puro incluso superó el de Ohtani. Por ello, la mayor parte de los votos del segundo lugar fueron para él, y un periodista lo describió como un jugador que guió a la liga con la pura fuerza destructiva de su bate. Su impacto fue innegablemente dominante. ¿Y Soto? Su temporada de 43 jonrones y 38 bases robadas fue ciertamente brillante. Sin embargo, en términos de valor integral, incluyendo OPS, contribución a carreras anotadas e impacto en la situación del equipo, se quedó claramente corto frente a Ohtani y Schwarber. Los datos oficiales registraban una diferencia clara en el WAR. Ohtani con 9.4, Soto con 5.8 y Schwarber con 4.9. Esa era la cruda realidad que respaldaba los resultados de la votación del MVP. Los números se alineaban, indiferentes a las emociones o al orgullo, y reflejaban la diferencia de habilidad de forma objetiva. Los analistas de MLB Network, en sus segmentos posteriores a la difusión de los comentarios de Soto, señalaron de manera unánime: la posición de Soto en el tercer lugar es la conclusión lógica. No hay comparación posible con Ohtani, y la razón por la que quedó por debajo de Schwarber es evidente. En sus palabras no había emoción excesiva, solo el análisis frío y profesional. Esta perspectiva serena puso de relieve que la frustración y las quejas de Soto eran un grito sin fundamento que los hechos desmentían sin piedad. Aaron Judge, el MVP de la Liga Americana de esa temporada, debería haber sido un hombre centrado únicamente en saborear su victoria. Sin embargo, en la sala de entrevistas, las preguntas se dirigieron no a sus logros, sino al exabrupto de Soto. Cheddar. Al escuchar el nombre, la expresión de Judge mostró un instante de sorpresa, que rápidamente se transformó en una calma aparente, como si comprendiera perfectamente la situación. Luego, esa sonrisa desapareció. Sus ojos adquirieron un brillo penetrante, y la atmósfera se llenó de una tensión palpable. Antes de hablar, Judge guardó un silencio de apenas un segundo, un silencio breve, pero cargado de peso. Y entonces pronunció unas palabras que fueron tan condensadas como un puñetazo, tan frías y concisas que no dejaron lugar a la réplica. La envidia no crea grandeza. Cambiemos de pregunta. Eso fue todo.
Ni explicaciones innecesarias ni eufemismos. En solo 5 segundos, Judge cortó de raíz los comentarios de Soto, demostró lo que era el espíritu deportivo y sentenció que el tema no merecía más discusión. Tras su declaración, inmediatamente miró al anfitrión, instándolo a seguir con la siguiente pregunta. Su rostro no mostraba ira o irritación, sino una profunda decepción y la firme intención de no ser arrastrado a ese debate. Los reporteros se quedaron paralizados un momento, y un silencio extraño envolvió el estudio. La actitud de Judge no era de hostilidad hacia Soto, sino un mensaje contundente de «no mancillen este momento». Este breve intercambio se viralizó instantáneamente, conquistando las tendencias en Estados Unidos. Los usuarios aplaudieron a Judge por hablar en nombre de la MLB, señalando que esa era la respuesta de un adulto y catalogando el comentario de 5 segundos como la cita más corta y certera de Judge. Se convirtió en el titular principal de los medios deportivos. Skedar. Parecía que iba a terminar como una llamarada temporal. Sin embargo, la verdadera tormenta fue desatada por una acción inesperada que vino después. La mecha no la encendió Soto, sino su agente. Justo cuando los funcionarios de la MLB intentaban calmar las aguas, el agente publicó repentinamente en su cuenta personal un mensaje dirigido a los fans de los Mets, instándoles a alzar la voz contra la estructura injusta de Ohtani y la MLB. La publicación se difundió como la pólvora, alimentando la ira y la desinformación de los aficionados, echando leña al fuego de la situación. Como resultado, al día siguiente, cerca de 300 fans de los Mets se congregaron frente a la sede de la MLB en Manhattan. Blandían pancartas caseras con mensajes como MVP, Respect Soto, y la calle se llenó de un ambiente hostil. Lo que debería haber sido la frustración personal de un jugador se transformó, gracias a la publicación de la gente, en una protesta organizada contra la institución. Skedar. Todos medios de comunicación se apresuraron a la escena, cubriendo un escándalo que trascendía lo deportivo y que arrastraba el nombre de la franquicia de los Mets a una situación inaudita. Sin embargo, el fervor de la protesta no duró mucho. La policía comenzó a intervenir debido a la obstrucción del tráfico y el ruido excesivo, tensando la situación. A medida que circulaban videos en las redes sociales, las críticas inundaron la web, calificando la acción no como una protesta legítima, sino como un desvarío absurdo. La comunidad de fans de los Mets se vio especialmente sacudida, lamentando que la irresponsabilidad de un solo agente hubiera manchado la reputación del equipo. Lo que se pretendía como una defensa de Soto resultó en el peor de los desenlaces, dañando la imagen tanto del jugador como de la organización. Este incidente obligó a la MLB a adoptar una postura inflexible. Los funcionarios de la liga condenaron el hecho como una acción grave que iba más allá de la conducta de un jugador individual y amenazaba con desestabilizar a toda la organización. En el seno de la liga se comenzó a debatir sobre la responsabilidad de la gente. Algunos expertos lo definieron ya no como una controversia por el MVP, sino como una cuestión de integridad deportiva. La opinión pública se inclinó firmemente a condenar las acciones del entorno de Soto. La confusión generada por un simple post de la gente arrojó a los Mets al centro de una tormenta inesperada, poniendo en jaque la confianza y la marca del club. Tras la escalada de la controversia, que llegó hasta las calles de Nueva York, la sede de la MLB celebró reuniones de emergencia durante días. Según testimonios de personas cercanas, la sala de conferencias estaba impregnada de una tensión inusual y el rostro del comisionado se mantuvo severo. El problema no era solo la frustración o los comentarios inapropiados del jugador,
sino la incitación de la gente que llevó a la acción colectiva de los fans, socavando la credibilidad de la propia gestión de la liga. La MLB consideró esto una línea roja que no podía ser cruzada y se preparó para tomar una decisión sin precedentes en aras de proteger la dignidad y el orden de la liga. Tras 48 horas de deliberación, la decisión fue tomada. Una sanción que pasaría a la historia de la MLB por su severidad. En primer lugar, la propia organización de los Mets fue sancionada por supervisión organizativa deficiente. Se emitió un comunicado oficial que culpaba al club por no haber podido gestionar la influencia de una entidad no directamente vinculada, como era el agente, poniendo en entredicho la responsabilidad corporativa del equipo. Esta decisión redefinió los límites de la relación entre el club y sus jugadores, y los medios deportivos lo calificaron de la peor decisión en el peor momento para los Mets. Lo más esperado, sin embargo, fue el castigo a Soto por dañar la imagen de la liga, insultar públicamente el premio más prestigioso, el MVP, y por ser el epicentro de la controversia subsiguiente, se le impuso una multa de $600,000. Más allá de la cifra, el significado de la sanción fue monumental. La MLB enfatizó que las emociones individuales no deben causar tal nivel de caos que sacuda a toda la liga, dejando clara su postura de cero tolerancia. El castigo más impactante fue la suspensión de Soto para el partido inaugural de la próxima temporada. Numerosos comentaristas argumentaron que esto no era solo un castigo, sino una advertencia. Al difundirse la noticia de las sanciones, Estados Unidos se conmocionó. Los programas deportivos organizaron paneles de emergencia y las opiniones fueron mordaces. Es una lección tundente contra la arrogancia. Shedar, la gigantesca organización de la MLB, pagará el precio. En las redes, los usuarios se dividieron en 3 bandos: apropiado, excesivo e inevitable. Pero un hecho era inquebrantable. La postura firme de la MLB era una respuesta necesaria a una crisis sin precedentes para proteger la integridad de la liga. Cedar. Este incidente sirvió para recordar a todos el inmenso impacto de las palabras de un jugador y dónde está la línea que no se debe cruzar en el mundo del deporte. Una vez que la sanción se hizo oficial, Soto se presentó en las instalaciones de entrenamiento de los Mets. El ambiente era palpable, marcadamente diferente al clubhouse que él conocía. Al caminar hacia la sala de prensa, su expresión era tensa, la mirada baja, y en su porte se mezclaban la incertidumbre y la pesadez de la presión. Los flashes de las cámaras estallaron, y una sombra, que parecía narrar el fuego aún no apagado de la controversia del MVP, cayó sobre su espalda. Se sentó, respiró hondo, y guardó un silencio profundo, como si ni él mismo pudiera ordenar lo que había perdido y lo que debía recuperar. La actitud de la gerencia de los Mets fue especialmente simbólica. El manager evitó pronunciar el nombre de Soto al responder preguntas, y al ser interrogado sobre la sanción, solo se limitó a decir que acatarían la decisión de la liga, sin emitir ninguna evaluación o defensa personal. Esta prudencia excesiva indicaba que Soto ya no era visto como un activo especial dentro del club, sino más bien como una fuente de riesgo que debía ser manejada con extrema cautela. En el clubhouse, varios jugadores clave evitaban acercarse a Soto, y el espacio, que normalmente resonaba con risas, se cubrió de un silencio tenso. Una grieta invisible ya comenzaba a formarse en el corazón de los Mets. Los medios de Nueva York percibieron esta atmósfera y a la mañana siguiente publicaron titulares severos. Shedar. La frase «Los Mets ya han perdido, aunque no han jugado ni un partido», se volvió icónica,
sugiriendo que la esperanza del equipo se había roto incluso antes del inicio del campamento de primavera. Cheddar. Los columnistas locales escribieron que lo que los Mets habían perdido no era un juego, sino la cohesión, señalando que la controversia era un daño estructural que ensombrecía a toda la organización. Un viento frío soplaba sobre un equipo que debería haber estado dando la bienvenida a la primavera. Mientras tanto, al otro lado de la pantalla, se desarrollaba una escena completamente opuesta. Shohei Ohtani, flanqueado por su esposa Mamiko y su perro Decoy, sonreía tranquilamente en una entrevista para MLB Network. Soto y Schwarber son jugadores maravillosos, dijo con calma. Sus palabras no eran una crítica ni una defensa, sino una muestra de respeto y serenidad propios de un atleta de élite. En contraste con el caos que rodeaba a Soto, Ohtani era sinónimo de estabilidad y confianza, una imagen que dibujaba claramente la posición actual de ambos. El contraste entre los dos hombres se convirtió en el símbolo de la temporada. 1. El hombre que continúa escalando la cima de la historia. El otro, el hombre que, atrapado por la sombra de su orgullo, se precipitó cuesta abajo por su propia voluntad. El béisbol se define a menudo por números, pero esta historia se cuenta con fuerzas invisibles: actitud, madurez, confianza e integridad. Cheddar. La primavera de los Mets acaba de empezar, pero si esa temporada será brillante o no, dependerá de lo que Soto aprenda de este incidente y de la dirección que elija tomar. La tormenta ha pasado, pero el silencioso eco residual perdurará por un tiempo más.